Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Hola hermanos, hoy cuando cada día a nuestro alrededor se acrecienta la violencia social, intrafamiliar e individual y toda clase de violencia en el mundo entero, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace que cada día crezca la violencia? No hay una sola respuesta, pero vamos a trabajar un aspecto de ella y es el deseo de venganza o la falta de perdón. ¿Quién en un momento de su vida no ha deseado vengarse de su hermano, vecino, jefe, autoridad o enemigo? Pero, ¿cómo podemos lidiar nosotros con esos deseos para que mengüen? ¿Cómo enfrentarnos a nuestros deseos? La Biblia dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo tiene dos aspectos importantes. Dice la palabra en la primera parte, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es decir, que si usted tarda en airarse, en enojarse, en gritar, usted puede considerarse muy fuerte, porque quiere decir que tiene dominio propio. La segunda parte que dice el versículo, lo dice así, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Quiere decir que el que puede autogobernarse o autocontrolarse es más fuerte y más poderoso que aquel que toma una ciudad. Pero cuán difícil es para muchos de nosotros poner en práctica esta palabra. Hacer que nuestro espíritu se enseñoree de nuestra carne y no al revés. Sobre todo cuando la carne ha dominado nuestra vida y nuestro espíritu. Gobernar nuestra vida empieza por gobernar nuestra casa. Dice 1 Timoteo 3:5, si un hombre no sabe dirigir su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar a la iglesia de Dios. Así que no podemos dejar que nuestras emociones y deseos gobiernen nuestra vida. Gran parte de la violencia que se está mostrando en el mundo entero proviene por la falta de autogobierno de nosotros y de nuestras autoridades. La base de nuestro autogobierno es la Biblia y es por esto que es muy importante que nosotros la debemos estudiar para ver los beneficios que trae enseñorearnos de nuestro espíritu, es decir, poner en sujeción nuestra carne, nuestro ego, nuestras emociones y deseos. Debemos amar como Cristo nos amó. Él entregó su vida para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Tener su carácter implica que tenemos que ser pacientes y bondadosos. No ser envidiosos ni presumidos, ni orgullosos, no descorteses, ni egoístas. No enojarnos fácilmente, no llevar cuenta de las ofensas que nos han hecho otras personas, no alegrarnos de la injusticia cometida a otros, ni escarnecerlos, aceptar con paciencia los errores de los demás, confiar en Dios y su preeminencia en nuestra vida, no perder la esperanza y aprender a soportar a los demás. Es un poco difícil, pero es un trabajo necesario e indispensable para que nuestra oración llegue a Dios y Dios nos escuche y responda a nuestras oraciones. Además que aprendemos a gobernar nuestra carne, nuestras emociones y deseos. Mateo nos dice en el capítulo 18, versículo 21 en adelante. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacer el mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Quizás Pedro, a sus propios ojos, era generoso, pues Pedro estaba dispuesto a perdonar a sus hermanos hasta 7 veces.
Pero en Mateo 18:22 Jesús le responde cuando le dice, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Es decir, 490 veces a una sola persona. Un número muy difícil de llegar. Lo más probable es que lleguemos a una edad avanzada cuando lleguemos a perdonar 490 veces a una persona por la falta que te cometió. Y allí es cuando Jesucristo le explica a Pedro esta verdad a través de una parábola, cuando lo dice en el verso 23 de Mateo 18. Él se lo explica de esta forma. Dice así la palabra: por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuenta con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se postró delante de él y le rogó: por favor, tenga un poco de paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión de él y le perdonó la deuda y lo dejó libre. Jesucristo aquí ilustra la escena como una persona que le debe muchos millones a otra persona, y que la otra persona, como era un siervo, debía convertirse en un esclavo a causa de su deuda. Como lo señalaba el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Este pasaje bíblico nos habla de este perdón que se debía hacer a las deudas económicas cada 7 años. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 15, versículo 1 en adelante: al final de cada 7 años, perdonarás las deudas que otros tengan contigo. Se hará de esta manera: cualquiera que haya prestado dinero a otro israelita, le perdonará la deuda. No intentará que le pague, porque un tiempo de perdón de deudas ha sido anunciado en honor del Señor. Podrás hacer que el extranjero pague su deuda, pero debes perdonar todo lo que tu hermano te deba. De esa manera no habrá gente pobre contigo, porque el Señor te dará muchas bendiciones en la tierra que el Señor tu Dios te da. Será así solamente si obedeces al Señor tu Dios y si cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy te mando. Cuando el Señor tu Dios te haya bendecido como lo prometió, le prestarás a muchas naciones, pero no necesitarás pedirles nada. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Si hubiera un pobre entre tus hermanos en una de tus ciudades de la tierra que el Señor te da, no serás egoísta y no te negarás a ayudarle. Serás generoso con él y le prestarás lo que necesite. Asegúrate de que ningún pensamiento malvado entre en tu mente diciendo: el 7º año, el año de perdonar las deudas, está cerca. Y mires a tu vecino pobre de manera hostil y no le des nada, pues él se quejará de tu conducta ante el Señor. Y si te encontrara culpable de pecado, deberás ser generoso con él, y tu actitud deberá ser amistosa cuando le ayudes, porque este acto el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en lo que hagas. Siempre habrá gente pobre en la tierra, así que te ordeno: sé generoso con tu hermano, los pobres y los necesitados de tu tierra. Hermano, no era opcional perdonar las deudas, era una ley impuesta por Dios. Así como ayudar a sus hermanos y pobres trae bendiciones para quien perdone las deudas, ahora esas deudas pueden también ser faltas si haces lo contrario contra la persona. Por eso dice
la palabra de Dios, cuando lo ayudes por este acto, el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y todo lo que hagas. Ayudar, hermano, a otros trae bendición a nuestra vida. Continúa diciendo la parábola en Mateo 18, ya en el versículo 28. Cuando este siervo se fue, se encontró con otro compañero que le debía 100 monedas de plata. Entonces el siervo, a quien el rey había perdonado, agarró al otro siervo del cuello y le dijo: «Págame lo que me debes». El compañero se postró delante de él y le rogó: «Por favor, ten un poco de paciencia conmigo. Yo te voy a pagar todo lo que te debo». Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó a echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que debía. El primer siervo, a quien le habían perdonado la deuda, también le debían dinero. Pero este no quiso perdonar la deuda del segundo siervo que le debía. Por ende, ocurre un principio bíblico, el de Gálatas 6:7. Dice la palabra: «No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra». Así que este hombre, el primer siervo, cosechó lo que sembró. Sigamos en lo que dice la palabra en Mateo 18:31. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que se había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Entonces el rey lo llamó y le dijo: «Eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo?». Por esta razón, el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que le pagara todo lo que le debía. Así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Todos necesitamos que nos perdonen por nuestras faltas, sean económicas, sean pecados. Es imposible que un ser humano no haya pecado o herido a su prójimo de manera intencional o no intencional. Por eso es necesario perdonar. Todos necesitamos que nos den amnistía. La palabra amnistía se define como una medida legislativa por la cual se suprimen los efectos de la sanción de ciertos delitos. La amnistía no debe ser con acepción de personas, sino que debe cobijar a todos. Amnistía significa pérdida de memoria. Es un acto soberano en el que se pone un velo a todos los delitos o infracciones cometidos por alguien y cierra el proceso que se tiene en contra del juzgado. Olvido. No busca resarcir el pecado, sino que lo echa, ese pecado lo echa en el olvido, como lo hizo Jesucristo con nosotros. En Isaías 43:25 dice: «Yo soy quien por amor propio perdona tus crímenes y no tendrá presente tus pecados». Dios nos da amnistía a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, pues Cristo con su sangre pagó por los pecados, porque nosotros debíamos ser condenados de manera perpetua. Por eso Jesucristo nos advierte qué pasa cuando no pasamos por alto el pecado de los demás. Mateo 18:33-34 dice: «Por esta razón el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que le pagara todo lo que le debía. Así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos». Hoy Jesucristo nos dice que debemos perdonar los pecados de los demás. Mateo 6,
12 dice, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Así que hay una condicional, hermano. Es que nosotros debemos perdonar los pecados de los demás para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Efesios 4:32 dice, sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Hermano, no es opcional. Todos debemos aprender a perdonar y practicar la amnistía, es decir, echar en el olvido los pecados de los demás. Esto constituye un principio bíblico. Así como Cristo nos perdonó y nos adoptó como hijos suyos, debemos perdonar y dar un principio de oportunidad a todos los demás. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 8, nos dice del año del jubileo. Dice el texto en el versículo 8, cuenten 7 grupos de 7 años cada uno. O sea, cuenten 7 veces 7 años. Este periodo de tiempo de 7 grupos de 7 años, cada uno les dará un total de 49 años. En el día 10 del mes séptimo, o sea, el día del perdón, tocarán el cuerno de carnero por todo el país. El año 50 se proclamará santo y se declarará la libertad para todo el que viva en el país. Ese año se llamará el año del jubileo. Cada uno de ustedes recuperará su propiedad y volverá a su familia. Ese año 50 será un jubileo para ustedes. El año de jubileo era un año que traía libertad a todo el pueblo y como ellos mismos le llamaban el año del perdón, este año era sombra de ese año que iba a venir, el año del perdón. En el Evangelio de Lucas 4:16 dice que Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, Cristo es nuestro jubileo. Cristo es nuestro perdón. Por esta razón debemos perdonar a todos los que han pecado contra nosotros o que se han equivocado con nosotros. Hoy lo invito a que se enseñoree de su espíritu, perdonando y perdonándose, y haciendo conmigo esta oración: Señor Jesús, perdona mis pecados. Ayúdame a perdonar y dar amnistía a los pecados de los demás, a no juzgarlos, no condenarlos, sino perdonarlos, a perdonar las deudas económicas y deudas morales, a ser generoso, a bendecir y no maldecir a mi prójimo con mis juicios, a perdonar de todo corazón. Ayúdame a ser un hijo tuyo que se enseñoree de su espíritu y que viva solamente para ti. Asimismo, a gobernar mi vida y mi casa de acuerdo con tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
eres Dios, tú eres Rey, eres mi sanador. Te alabaré, mi Jesús. Te adoraré, mi Dios. Jehová Shalom, Eres mi paz, Jehová Rapha, mi sanador, Jehová mi Jireh, proveedor, Jehová Shammah, mi protector. Jehová Shalom, Eres mi paz, Jehová Rapha, mi sanador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shammah, mi protector. Te alabaré, mi Jesús. Te adoraré, mi Dios. Aleluya, aleluya. proclamo mi victoria, proclamo mi victoria. 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 Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.